los hacemos mientras andamos, eh, que vamos haciendo y trazando una estela que esperamos que otros puedan seguir. Pedimos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la creación, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de Jesús, camine con nosotros y bendiga nuestros pasos. Y que bendiga este encuentro que tenemos con Mauricio para que la fuerza de Dios nos vaya iluminando en lo que queremos, en lo que deseamos. Amén. Tengo el gusto de compartir con ustedes. El sábado nos reunimos para preparar un poco la metodología de raíces y alas del próximo abril y vimos que era conveniente conectar raíces y alas de este año con el movimiento que el Papa Francisco está suscitando dentro de la Iglesia. Un movimiento de reforma eclesial alrededor de un modelo, el modelo de una iglesia sinodal. Francisco ha dicho que lo que Dios quiere de la iglesia hoy es que sea una iglesia sinodal. En la sinodalidad hay dos elementos. Uno es el contenido y otro es la metodología. Y las dos cosas interactúan de una manera muy bella. Para acompañarnos esta tarde, para entender mejor la metodología de sinodalidad, hemos invitado a un experto que, como dijo Elizabeth, hace parte del equipo que está preparando el sínodo sobre sinodalidad que sucederá en tres momentos: en las iglesias locales, en el nivel continental y a nivel global en Roma en el 2022. Eh, Mauricio es el coordinador del nuevo centro de programas y redes de acción pastoral del CELAM, la Conferencia Episcopal de la América Latina y el Caribe. Mauricio creo que comenzó su trabajo con Cáritas y muy específicamente en Ecuador. Él vive en Quito con su esposa. Mauricio fue por muchos años gestor y secretario ejecutivo de la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica. Fue ahí donde yo lo conocí, cuando él me invitó a participar en el equipo de incidencia internacional en la ONU a favor de la Amazonía. Y Mauricio estuvo profundamente envuelto detrás y delante de la preparación del sínodo sobre Amazonía. Es decir, que este es el segundo sínodo en el que Mauricio va a tener un papel central, nombrado desde el Vaticano. Mauricio es un amigo, Mauricio es un compañero del camino y Mauricio está con nosotros con mucho gusto en esta primera sesión de esta primera hora para hablarnos de metodología de sinodalidad y en la segunda hora para hablarnos de otra noticia que es eh, el encuentro, el Congreso de Eclesialidad que se está realizando en América Latina para celebrar el aniversario del documento de Aparecida, que será en noviembre. En este momento en América Latina está en un proceso de sinodalidad desde el proceso de escucha de todas las iglesias y de las personas en preparación, y ese será el segundo bloque de esta sesión. Así es que, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Ya esta mañana con Elizabeth te contamos quiénes somos, así es que muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Memo. Quiero agradecer también a Elizabeth por la invitación, por este trabajo que ustedes hacen. Yo siento pues que esto es como una experiencia que nos va a enriquecer mutuamente, porque sabemos de la importante misión y trabajo que ustedes hacen. Como decía Memo, en varios ámbitos en los que hemos colaborado, siempre hemos sentido una cercanía especial de parte de todo el del Ministerio Hispano en los Estados Unidos y eso pues también es algo que queremos agradecer.
Yo personalmente, como le comentaba a Memo y también como le comentaba a Elizabeth, pues lo que quiero es compartir más una experiencia vivida. No es tanto una cuestión teórica y eso pues tiene también su riqueza, pero también ayuda porque refleja las fragilidades, los tropiezos y cuántas veces eso ayuda más que otras cuestiones. Bueno, lo primero es que el sínodo, sinodalidad, literalmente significa caminar juntos y juntas, no tiene más vuelta. Es como una noción que además no es una novedad en el sentido identitario de la iglesia, pero sí es una novedad en el sentido eclesiológico, que significa cómo la iglesia camina como tal. En este sentido, pues, las primeras asambleas de las comunidades de creyentes después de la muerte de Jesús van viviendo procesos sinodales. Hay todo un relato sobre aquel concilio de Jerusalén, sobre una discusión con respecto al tema de incorporar paganos o no, las prácticas de aquel momento de la circuncisión o no, y cómo se va haciendo un proceso de consulta, de escucha, donde también se acude a los sabios, a quienes tienen más experiencia, pero se abre un diálogo y a partir de ese diálogo, lo que va siendo la experiencia del seguimiento de Jesús también se va discerniendo a partir de la realidad concreta. Eso es como importantísimo. Sinodalidad significa caminar juntos, pero está inherentemente asociado a la perspectiva de escucha. Sin escucha no hay sinodalidad, es así de claro. Y por otro lado, asociado también directamente con la perspectiva de discernimiento. No puede haber sinodalidad sin escucha, no puede haber sinodalidad sin discernimiento. ¿Qué es el discernimiento al final del día? Buscar la voluntad de Dios a partir de la realidad concreta en la que estamos y también con una metodología específica. Entonces, esto es bien, bien importante. No es una cuestión de novelería, no es algo que podamos decir, bueno, es que el Papa Francisco trae toda una serie de ideas que sí, eso sí, es verdad, pero tiene que ver con la identidad de nuestra iglesia. De hecho, en el Concilio Vaticano II, que es la instancia de reforma mayor en el tiempo contemporáneo que todavía rige nuestro ser iglesia, marca toda esta perspectiva de sinodalidad. No nos vamos a meter a esos detalles, como decía Memo, a lo mejor ustedes ya han ido reflexionando sobre los aspectos teológicos, pero el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la identidad de la Iglesia, la Lumen Gentium, el primer punto de la Lumen Gentium es misterio de Dios, Iglesia, misterio de Dios, su vocación es encontrar la voluntad de Dios, el seguimiento de Jesús, eso creo que está clarísimo. Pero si ustedes se dan cuenta, y a veces pasa desapercibido, el siguiente elemento prioritario del cómo somos iglesia o cómo estamos llamados a ser iglesia es iglesia pueblo de Dios. No iglesia jerarquía, no iglesia estructura, el elemento del cómo, después del qué, iglesia misterio, el primer cómo es iglesia pueblo de Dios. Y ahí hay toda una serie de cosas que yo les animo mucho a que lo puedan seguir profundizando, porque se va planteando esta noción de amplitud, de apertura, todos los creyentes con sus distintos ministerios, la noción de asamblea, otra vez esta perspectiva de escucha, de sinodalidad, de discernimiento, donde cada uno aporta lo que tiene según su ministerio, pero todos en una dinámica de igualdad ante Dios, con ministerios diferenciados. Esto es también algo que es muy propio de la eclesiología que nos deja San Pablo en la carta a los Corintios, todos miembros del mismo cuerpo, la cabeza es Cristo, cada uno con sus roles y funciones distintas. Bueno, yo no les quiero cansar mucho con estos temas, pero sí decir que es parte de nuestro origen, es un elemento inherente a la iglesia. Segundo, en la reforma eclesial contemporánea del Concilio Vaticano II se explicita, no es un tema que ahora el Papa Francisco está planteando, sino que está estructurado desde lo que fue la voluntad de Dios en el discernimiento del Concilio Vaticano, en la noción de pueblo de Dios,
Y hay una frase muy bonita que el Papa Francisco repite mucho y dice, esto viene del Concilio Vaticano, obviamente, del Lumen Gentium: el pueblo de Dios tiene un sentir en la fe. Cuando el pueblo cree, se vuelve infalible. Dios se revela en el sentir de la fe. Eso se le llama el sensus fidei del pueblo de Dios. Y esto es también un elemento clave, porque independientemente de estructuras, independientemente de carismas, de ministerios, hay una constatación que la voluntad de Dios, el discernimiento que ya les decía, se va descubriendo a partir de la fe del propio pueblo, no solo a partir de los lineamientos doctrinales que se dan, que también obviamente son importantes. Bueno, se creó en ese momento, después del Concilio Vaticano II, son hace casi 60 años, unos años después de que concluyó el Concilio Vaticano II, se creó una secretaría especializada para acompañar la sinodalidad de la Iglesia. Por eso lo que les estoy tratando de decir es que metodológicamente, orgánicamente, incluso con perspectiva teológica, esto tiene muchos años, incluso en la época reciente. La Secretaría del Sínodo de los Obispos, que es una instancia en el Vaticano, creada para ayudar al Papa justamente al discernimiento sobre temáticas de especial importancia, tiene ya 53 o 55 años de existencia. Entonces, cada vez que escuchamos que va a haber un sínodo universal, es esta secretaría la que lo hace. Pero al mismo tiempo, la noción de sinodalidad, las asambleas que existen a nivel diocesano, a nivel parroquial, todas son fruto del mismo origen, y en este sentido, pues es esta perspectiva de caminar juntos y juntas. Creo que esto como punto de partida, pues la parte más metodológica, hay un documento que el Papa Francisco trabajó, pidió que se trabajara, que yo les voy a recomendar que lo puedan revisar. Se conoce poco. En los géneros de documentos que tiene el pontífice, normalmente conocemos los más tradicionales, las encíclicas, ¿no? Que tiene un elemento de orientación doctrinal. Hay la otra que conocemos, encíclicas recientes, Fratelli Tutti, Laudato Si. Hay otro género que son las exhortaciones. Gaudete et Exsultate, la querida Amazonía también sobre sínodo, Christus Vivit, etc. Amis Laetitia, esas son exhortaciones que el Papa produce como llamados a la Iglesia, que también son magisteriales cuando el Papa las asume, pero que parten de un proceso también de escucha, consulta y reflexión. Bueno, hay un tercer género, yo personalmente no lo conocía, que es las constituciones apostólicas, que tienen que ver más con la estructura de la Iglesia. Y hay una constitución apostólica preciosa que se llama Episcopalis Comune, sobre la sinodalidad en la Iglesia. Esta es reciente, tiene apenas unos 4 años, y describe el modo en que el Papa Francisco quiere reorganizar esta secretaría asociada a la sinodalidad como método y cómo ella funciona. Pero lo importante no es la parte orgánica, aunque también es interesante porque ya abre perspectivas metodológicas de mayor amplitud, de mayor escucha. Lo importante es la primera parte, el espíritu sinodal que conduce a la Iglesia, el origen de las dinámicas sinodales en nuestra Iglesia, los caminos que se han hecho para ir encontrando esta perspectiva. Le agradezco a Memo que ya está compartiendo el enlace para el acceso a ese documento, y yo quiero tomar 2 elementos de este documento que nos plantean como la fuente, el sustento, digamos, esencial de la dinámica sinodal, y un poco el cómo metodológico. La primera es una oración, que yo pues invito a que también la hagamos juntos, juntas, que dice: pidamos ante todo al Espíritu Santo, para quienes participan de los procesos sinodales, el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Y escucha del pueblo hasta respirar en él, en el pueblo, la voluntad a la que Dios nos llama.
Fíjense cómo en una oración pequeñita, cortita, se nos describe un poco el sentido de la sinodalidad y el cómo de la sinodalidad. Es decir, es en búsqueda de la voluntad del Espíritu Santo. La sinodalidad no sirve como una herramienta más de desarrollo organizacional, no sirve como una herramienta más de reorganización estructural en nuestra iglesia, no. Es absoluta y prioritariamente para buscar la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes están planteando un proceso de preparación hacia un evento de un peso importante, pero incluso el evento tiene que ser apenas un medio. El fin, y esta es la primera pregunta que yo les dejo a nivel metodológico, si el fin no es genuinamente la búsqueda de la voluntad de Dios a partir del Espíritu Santo, lo que Él nos quiere decir, pues entonces mejor no llamarlo y no asumir un proceso sinodal. En ese sentido, los procesos sinodales en busca de la voluntad de Dios piden libertad interior, piden genuina apertura al cambio. Son precondiciones de todo proceso sinodal. Si yo no tengo una apertura a lo que Dios me quiera decir, a la escucha, que ya vamos a entrar a eso, y al cambio, a la novedad del espíritu, entonces, insisto, mejor no meterse en problemas en el ámbito sinodal. Es una herramienta muy profunda, muy transformadora. Entonces, creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero sigo con la oración. Lo que le pedimos al Espíritu Santo es el don de la escucha. Entonces ya se reafirma lo que ya les decía, sin una escucha explícita, sin un camino concreto de escucha. Luego, metodológicamente hay múltiples modos de escuchar, tenemos experiencias a nivel regional, a nivel universal, a nivel parroquial, diocesano. Hay muchos modos. El esquema particular de la escucha no es tan importante. El tema es si estamos realmente dispuestos a una escucha genuina, a una escucha que no es simplemente un ejercicio simulado de participación, sino es porque buscamos al Espíritu Santo en eso que escuchamos. Entonces sigue la oración, la escucha de Dios para escuchar con Él el clamor del pueblo. Nos volvemos corresponsables con Dios mismo de la escucha para ver cuál es el clamor del pueblo. Otra configuración metodológica. No hacemos sinodalidad ni proceso sinodal para confirmar nuestras premisas, para simplemente ayudar a las personas de apropiarse. Para eso hacemos un taller o un seminario. Hacemos escucha sinodal para con Dios escuchar el clamor del pueblo. Y el pueblo tiene libertad, autonomía y va a expresar lo que siente. Y como nos pasó en el sínodo amazónico, a veces confronta, a veces duele, a veces raspa, choca. Pero al final es creemos o no creemos que ahí está el llamado de Dios. Y la segunda característica que nos plantea este postulado pequeñito y es escuchar al pueblo para respirar en el pueblo la voluntad de Dios. Esto es bien fuerte. Esto es lo que es contracultural, es lo que choca con esquemas verticales que siguen predominando en muchos espacios de nuestra iglesia. No escuchamos al pueblo para ver cómo lo convencemos de lo que se dice de arriba hacia abajo o lo que dice el propio pastor, que sea el papa, sino, o el pastor, el obispo, o el párroco, cualquiera, sino es, si creemos en la dinámica sinodal, es para respirar en el pueblo la voluntad de Dios. Si yo no creo que el pueblo en su conjunto es capaz de reflejar la voluntad de Dios, mejor no entrar en un proceso sinodal. Y esto es pues complejo, delicado. Bueno, la siguiente frase de Episcopalis Communio, que me parece que es esencial, dice así. Bueno, dice, es necesario tener bien claro que las culturas son muy diferentes entre sí y que todo principio tiene que ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Aquí hay una primera clave también sobre sinodalidad. Sinodalidad no es simplemente replicar un modelo y trasladarlo a los distintos lugares. Insistíamos mucho con el sínodo.
del sínodo amazónico, que refleja una realidad sociocultural y geográfica, se podían sacar luces para la Iglesia Universal, pero muchos querían meter en el sínodo amazónico todas las expectativas que tenían de cambio para toda la Iglesia. Pongo un ejemplo, el tema de los sacerdotes casados. Para el sínodo amazónico nunca fue acerca de los sacerdotes casados como tal, era acerca de la ministerialidad necesaria en la realidad particular de la Amazonía, un territorio vastísimo de muy difícil acceso, donde ya no hay presencia de la Iglesia. Por lo tanto, se necesitaban ministerios adecuados, entre ellos un ministerio posible, y sigue siendo, y yo creo que sucederá, era el de la ordenación de hombres casados. Cuando lo leían desde fuera, desde Estados Unidos, desde Europa, era el único tema que los medios trataban y reducían el discernimiento sinodal a un tema. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor había una inquietud o deseo en algunos sitios de que eso se mueva para poder empujarlo en otro sitio. Esto no funciona así. Las culturas son distintas entre sí y aunque hablemos de principios generales como la sinodalidad como principio, no puede simplemente ser replicado. Les voy dejando la pregunta, ¿qué significa la escucha? ¿Qué significa el discernimiento en el ministerio entre los hispanos en Estados Unidos, en una cultura eclesiástica como la de los Estados Unidos? Sigue esta frase que quiero continuar y dice, todo proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Sobre el pueblo se derraman los dones de la gracia que da el Espíritu Santo. Fíjense aquí también otra clave importantísima. Si yo hago un proceso metodológico sinodal para reforzar un evento, ya equivoqué el camino. La escucha es esencial, es primordial porque es para encontrar la voluntad de Dios y lo que el Espíritu Santo nos dice, se escucha, nos transforma. Nuestro evento que ustedes están preparando es como el hito, el momento culmen que nos permite reflexionar, discutir, decidir. Pero miren lo que dice el Episcopalis Communion. El punto final del proceso sinodal no es el evento, es el volver al pueblo de Dios. Hacemos procesos sinodales no para crear maravillosos eventos, maravillosos documentos, sino para que la escucha nos ayude a encontrar los caminos nuevos y para asegurarnos de que retornamos a estas voces, a este pueblo de Dios con esos nuevos caminos y nos comprometemos a implementarlos. Esto como principios fundamentales. Yo les voy a comentar 3 anécdotas que tuvimos con el Papa Francisco en el Sínodo Amazónico, que creo, así lo siento yo, describen también la sinodalidad para el tiempo presente. Estábamos en el Consejo Preparatorio del Sínodo, tuve el privilegio de estar ahí, el único laico ahí colado, como decimos en México, y era un grupo pequeño, éramos, pues no sé, 25 personas, y el Papa estaba ahí. 2 días completos con el Papa todo el tiempo escuchando. El Papa daba cátedra de sinodalidad, no con lo que decía, con lo que no decía. Después de 2 días, la primera vez me acuerdo que decía, no, yo no vine, le preguntaba al secretario del sínodo, a su jefe, porque el Papa es quien preside. Bueno, Santo Padre, ¿usted quiere decir algo? Así, todo el tiempo decía, nada. Al último dijo, yo quiero decir una palabra ahora sí al final. Yo vine a escucharlos, vine a aprender de ustedes, vine a que me ayuden a preparar el camino sinodal. Su silencio y lo poquito que dijo al final, como cátedra, fue mucho más importante que cualquier otro discurso. Pero bueno, estábamos en el cafecito tomando café, así, muy a gusto, con un padre columbano, irlandés, pero que vive en Perú, y se nos aparece el Papa aquí al lado tomando café, como ¿qué onda? Y nosotros, qué sorpresa, ¿no? Bueno, tuvimos una conversación muy amena, muy agradable, pero luego se puso serio, muy serio, le cambió la cara. Yo siempre relato esto y dijo, pongan atención a lo más importante. La periferia es el centro. Para mí, mucho ha cambiado desde entonces porque nos estaba dando indicaciones de cuál era su anhelo más profundo sobre este proceso sinodal.
La sinodalidad en el tiempo presente como metodología tiene que asegurar el espacio para lo considerado periférico. Aquellos que han estado en los márgenes, aquellos que han sido indeseables, los que nunca han sido consultados. ¿Quiénes son? Aquellos que a lo mejor no están en el centro, a lo mejor la propia realidad hispana en los Estados Unidos dentro de esa eclesialidad, o quiénes son las periferias, quiénes son esos creyentes. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, era muy evidente para nosotros. Los pueblos originarios que siempre, o campesinos que siempre veíamos como destinatarios de nuestra buena voluntad. El Papa dio la vuelta diciendo, ellos tienen que ser el centro, la periferia, no para convertirse en la periferia, porque mucha gente inmediatamente se asusta con ideologías, entonces queremos destruir y sustituir. No, 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 no. La noción en discernimiento era muy distinta. La periferia, que alcanza a ver la realidad encarnada, que entiende los dolores, las esperanzas del pueblo en lo cotidiano, es la única que puede iluminar al centro para que vea más allá de lo que alcanza a ver. El centro se encuentra a veces atrapado en estructuras, procedimientos. No es para sustituir al centro, es para que le ayude a iluminar. Entonces, esto es muy del Evangelio. El propio Jesús se iba a los márgenes, se encontró con culturas distintas, mujeres de culturas distintas. Creo que hay ahí como una serie de experiencias que lo marcan, los considerados pecadores, paganos, etcétera. Jesús va a las periferias también como experiencia, habla de los bienaventurados como aquellos primeros. Entonces la sinodalidad como método es una oportunidad para realmente dar espacio a esas voces que tradicionalmente han sido excluidas y crear los canales para llegar a ellos y poderlos escuchar y que puedan participar de nuestros procesos de discernimiento. La periferia es el centro, no para sustituir al centro, para ayudarnos a iluminar la experiencia, para que podamos mirar más allá. Acuérdense de esta noción del pueblo de Dios amplio. Segunda clave con el Papa Francisco en el Sínodo Amazónico. A la mitad del sínodo algunos temas se tornaban un poquito más complejos, había mucha libertad. El Papa dijo, hablen con total libertad, una presencia muy amplia de mujeres, mujeres indígenas, de pueblos originarios. Entonces eso enriqueció mucho el proceso. En algunos temas uno sentía que había más dificultad de consenso. Y entonces el Papa tuvo una intervención diciendo, seguimos dando respuesta de parche a los problemas totalizantes. Estos remienditos, si lo que queremos es hacer remienditos, hagamos un tallercito, hagamos una experiencia simplemente superficial. Entonces el Papa lo que nos dice, ¿para qué la sinodalidad? Es tan complejo, es tan de fondo, es tan profundo, es muy difícil también realizar una escucha amplia y así. Entonces dice, los conflictos de la realidad actual son totalizantes. La crisis socioambiental, la crisis de valores, la crisis antropológica, las crisis sociopolíticas son tan grandes que no basta dar respuestas de remiendo, de parche. Y entonces el Papa dijo, haciendo referencia al documento de Aparecida del Magisterio Latinoamericano, año 2007. Por cierto, él fue el jefe redactor de ese documento. Dice, el Espíritu Santo resuelve los conflictos por desborde. Necesitamos responder a los conflictos por desborde. ¿Qué significa esto como categoría sinodal metodológica? No podemos buscar estos nuevos caminos a los que estamos llamados en las crisis actuales con los mismos mecanismos de antes. Tiene que haber valentía, parresía, esta capacidad de hablar la palabra profética para buscar nuevos caminos. Esto es muy claro. Si queremos más o menos que las cosas sigan igual, con ajustes pequeños, está bien, pero la sinodalidad nos debería de abrir a la novedad del Espíritu Santo para los nuevos caminos, y esto es por desborde. Yo siempre decía, en el sínodo había una pugna entre los que no querían que cambie nada y los que ideológicamente querían que las cosas cambien solamente según su imagen y semejanza.
La salida del sínodo fue por desborde, cosas que nadie se esperó. Se creó una nueva conferencia eclesial, no episcopal, para la Amazonía. Se abrió camino para un rito. La Iglesia Católica tiene 23 ritos, ritos orientales, rito maronita, rito congolés. Se abrió ya el camino para un nuevo rito. Fue por desborde. Los conservadores, en el sentido de ningún cambio, se asustaron. Los que querían cambios ideológicos dijeron que pobrecino, no cambió como yo quería los cambios de fondo, de revolución. Los que caminamos en la realidad dijimos el Espíritu Santo es sabio en su sabiduría, que nos abrió caminos que nos esperábamos por desborde. Gracias a Dios y qué belleza. Tercer elemento que el Papa nos dijo, tuvimos una audiencia privada también muy, muy bonita con el cardenal Claudio Gómez, ese que le dijo no te olvides de los pobres cuando fue electo Papa. Él es presidente de esta red eclesial panamazónica con la que hemos colaborado con Memo. El otro era el cardenal Pedro Barreto, cardenal Gómez franciscano, cardenal Barreto jesuita, y yo. Tuvimos una audiencia los tres con el Papa. También muy cercana, muy agradable, pero recuerdo que repitió 3 o 4 veces, no pierdan el foco, no permitan que se diluya el sínodo. Esta es otra clave metodológica. Periferia es el centro, a quienes hay que escuchar. Por desborde, los nuevos caminos tienen que ser a la luz del Espíritu Santo en apertura y no perder el foco, que no se diluye. Ustedes tienen que perfilar muy bien a partir de las preguntas para un método sinodal cuál es la búsqueda profunda de este proceso. Cuando queremos meter todo encima de un proceso, lo acabamos. Y siempre nos pasa eso, ¿no? Por querer dar gusto a todos, por querer ser democráticos en el sentido de que todo entre, a lo mejor perdemos lo esencial. El discernimiento implica elegir es renunciar, priorizar. Elegir es renuncia, la elección es renuncia. Entonces, ¿cuál es el foco del proceso que ustedes quieren hacer? No podemos poner las 80 cosas. Me gustó mucho que del documento que ustedes trabajaron, creo que había 28 planteamientos y entonces lograron ubicar en 4. Eso es ya focalizar. A lo mejor esa es la pregunta de las 4 dimensiones que ustedes ya establecieron y cómo quieren preguntar la voluntad de Dios y el llamado al ministerio hispano en Estados Unidos sobre esos 4 puntos, pero viendo qué es lo esencial. Y para ver lo esencial también siempre hay que preguntarse qué es lo propio de nuestro grupo y de nuestro movimiento. A lo mejor hay cosas que ya están respondiendo otros, conviene repetirlas. ¿Cuál es lo que es más propio de nuestra realidad particular? Bien, para ir cerrando, porque luego la experiencia de la asamblea eclesial les va a dar pistas muy concretas. Yo les voy a compartir incluso metodológicamente lo que hicimos para el sínodo amazónico, todo un esquema metodológico que planteaba asambleas, grandes asambleas, foros temáticos. O sea, ustedes tienen 4 temas. Cuando queríamos enfocar en aspectos prioritarios, donde a lo mejor era menos masivo, pero con gente que conoce más del tema, con representantes, hacíamos foros temáticos y luego las ruedas de conversación. Cualquier instancia eclesial, las familias, las parroquias, las comunidades. La riqueza metodológica del proceso del sínodo amazónico es que el esquema de preguntas era el mismo. Todos respondíamos a las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque en esta idea de no diluir, aunque lo hiciéramos de manera diferenciada, a veces en asamblea, a veces en foros o a veces en pequeñas comunidades, todo tenía que ir en la misma dirección. La pregunta esencial de qué pide Dios de nosotros en estos temas según nuestra particularidad. Insisto, querer meter todo, querer dar gusto a todo, es caer en la tentación y no es un proceso sinodal. No confundamos sinodal con lo que ahora llamamos también en el sentido como de valores civiles democráticos. No es eso. Sinodalidad es poder tener las condiciones adecuadas para buscar la voluntad de Dios y de los nuevos caminos. Entonces, en el sínodo amazónico, insisto, teníamos un cuestionario
un cuestionario que se hizo a partir de la realidad, un documento de reflexión. Sé que ustedes ya están trabajando las comisiones, unos con el magisterio, por ejemplo, el tema de familia con Amoris Laetitia, el tema de los jóvenes con el Christus Vivit, etcétera. Bueno, pues yo creo que la idea es tener documentos, pero metodológicamente muy importante. Esto yo lo dije en el Consejo Preparatorio del Sínodo y creo que al Papa le había gustado mucho, y tenemos la tentación de querer hacer documentos académicos maravillosos, perfectos, que existen para sí mismos. En un sínodo, los documentos, al menos los iniciales, tienen que ser provocadores de la reflexión. Nacen para morir. Son como el grano de trigo. Esto es lo que le parecía simpático al Papa. Para dar vida, tienen que morir. Solo si mueren darán vida. O sea, los documentos no tienen que ser pensados para el estudio, la profundización académica, magistral. Tienen que ser pensados para los sujetos, mujeres y hombres que van a ser escuchados, por lo tanto en un lenguaje cercano, accesible y con un objetivo de provocar, que produzca, que salga lo de adentro, no meterle ideas a la cabeza. Entonces, eso pues ustedes tendrán gente especialista. No se trata de añadir contenido, sino de producir la reflexión de adentro a partir del contenido. Y el cuestionario, también lo verán en lo que les voy a mandar, pues el cuestionario tiene que estar asociado a esa misma intención. Provocar que salga la experiencia, provocar que se genere la reflexión, que de ahí brote la escucha, que es lo esencial en el proceso. La sistematización de la información, pues ahora también hay muchos esquemas. Van a ver ahora en el sínodo amazónico lo hicimos muy rústico, muy manual. Teníamos un software muy sencillo. Escuchamos 87,000 personas de toda la Panamazonía, cosa que era una cuestión completamente inédita. Así lo quiso el Papa, nos dijo: Repam, abre esta escucha. Ya no es solo escucha a los obispos, sino a todo el pueblo de Dios, y tratemos de dar esta amplitud. Pero bueno, la idea no era el número, lo importante era la configuración de esas personas, de todo el territorio en cuestión. Vayan ustedes pensando quiénes son los miembros del ministerio hispano que tendrían que ser escuchados, pensando en las periferias, recuerden, los excluidos, los que nunca han sido consultados, la diversidad de carismas, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, laicas. Nosotros hicimos un especial énfasis en las mujeres, que son las que sostienen la misión de la Amazonía, las que sostienen toda la tarea de la Iglesia. La mayor cantidad de miembros de la Iglesia en la Amazonía son mujeres, y una gran participación de pueblos originarios. Hicimos versiones populares de los documentos, adaptaciones de los documentos para hacerlos accesibles a los distintos grupos. Entonces, metodológicamente, ya en concreto, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero lo esencial, lo que decía al inicio, es tener como muy claro lo que se quiera, dónde se va, la actitud de escucha y el proceso de discernimiento. Voy terminando porque en la parte de la asamblea eclesial, que es el siguiente tema, les voy a compartir una experiencia concreta que se está desarrollando en este momento. Les voy a mostrar los instrumentos metodológicamente para que ustedes puedan ver con qué materiales hemos trabajado, una plataforma virtual que es en la que ingresamos toda la información para que participe todo el mundo, y que además, como decía Elizabeth, nos han pedido participar formalmente en el Sínodo Universal sobre sinodalidad. No sé si algunos han escuchado, decíamos con Elizabeth que poco se sabe todavía, pero el próximo Sínodo Universal es el Sínodo sobre sinodalidad, y va a incorporar elementos muy, digamos, asociados a lo que ustedes están ahora también ya proyectando. De tal forma que lo que ustedes decidan hacer va a ser ya una contribución explícita para el sínodo sobre sinodalidad, donde, aunque en la estructura oficial los obispos, las diócesis son los que van recogiendo la información, el pedido es, como en el sínodo amazónico, no dar marcha atrás, ya es irreversible.
la ampliación de la escucha en los ámbitos más amplios que se pueda. Y en ese sentido, entonces, también decirles que esto que ustedes están haciendo hará parte o haría parte, si así lo quieren, de un gran dinamismo también sinodal. Bueno, claves muy simples. En el caso de ustedes, como fue en la Amazonía, teníamos que tener todos los procesos también de traducción a los distintos idiomas, según hiciera falta. Mucha atención, no se trataba de crear nuevas estructuras, sino aprovechar las que ya existen. ¿Cuáles son las unidades pastorales con las que ustedes trabajan? Las unidades institucionales, las comunidades existentes. Un proceso sinodal no debe crear confusión o ruptura con las estructuras que ya existen. Debe aprovechar las que ya están para potenciarlas. El ejercicio sinodal debe, al final de cuentas, a mi parecer, reforzar incluso a esas instancias en sí mismas. La escucha, el ejercicio de escucha, tiene que producir un crecimiento de nuestras propias estructuras y no lo contrario. Si se volvió un trabajo extra, un conflicto, algo hicimos mal o crear algo que no había. Es profundizar lo que ya hay, porque recuerden, el fin no es el documento, no es el encuentro. Decimos nosotros siempre, el camino es la experiencia. El camino sinodal de la escucha es lo que nos transforma. Yo siempre preguntaba, ¿qué pasaría si el Papa hubiera rechazado todos los documentos que venían del territorio? Y hubiera dicho, no me gusta. Obviamente él fue el que provocó que habláramos de estos temas y nos sentíamos muy acompañados. Yo preguntaba, ¿cambiaría en algo la experiencia viva, rica, de una iglesia que escucha, que se integra, que dialoga? No lo cambiaría. Es decir, el camino es lo que también ya da sentido. Entonces hay que enfocarse a veces menos en el resultado y más en el proceso. El proceso en sí mismo tiene sembrado el germen de la conversión, más allá incluso que el evento o el documento. El evento solo será un reflejo de cómo hemos hecho el proceso. Así que en este sentido, también pues animarlos a que ubiquen las estructuras que ya existen, potencien las capacidades específicas y lo otro muy importante, adapten todo en función de las realidades. Yo recuerdo en la Amazonía o ahora en América Latina, algunos han hecho la escucha con obra de teatro, con canciones, con videos, con... Cada realidad es diferente. Los jóvenes necesitan un modo, las familias otro. Mientras no perdamos de vista el punto de convergencia, que es el que nos convoca, las maneras de hacerlo tendrían que ser también muy abiertas y muy libres. Termino porque queramos hacer un pequeño diálogo en este punto antes de pasar a una experiencia práctica como la Asamblea Eclesial, releyendo lo del Episcopalis Communium. Recordar estos puntos que yo creo que son esenciales. Pedir al Espíritu Santo, para quienes hacen parte del proceso sinodal, el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo y escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Pues con eso, y les voy a ir mandando, y si no, a través de Memo y de Elizabeth, les mandaré materiales, documentos. Yo tengo algunos artículos escritos también sobre sinodalidad. Bueno, pues lo que sea que les ayude y les pueda acompañar en esto que es al final discernimiento, escucha y en un sentido también de conversión, de abrirse a la novedad. Pues muchas gracias, Elizabeth. Si te parece, yo dejo aquí este primer bloque. El cambio en el modo sinodal no ha afectado en nada la estructura y el modo en que funciona en cuanto a sínodo de los obispos. Pongo ese ejemplo porque es el ejemplo como más de a nivel Vaticano. O sea, la decisión no es sobre cuál es el fin al que ustedes quieren llegar, creo que eso está absolutamente definido. La pregunta es cómo quieren llegar ahí, con una participación quizá más como acotada
o dando un espacio más amplio a una escucha más amplia para que haya un discernimiento en clave de perspectiva que enriquezca ese mismo fin. A mí obviamente que no me corresponde decir qué es lo que hará cualquier grupo, lo que sí quiero decir es lo que cambia es el modo en que se llega para hacerlo más fiel a lo mejor a lo que es nuestra interpretación del llamado esencial de la Iglesia y a lo que el Papa nos está invitando. Porque sí, yo insisto, pongo un ejemplo otra vez para compartir antes, en un sínodo de los obispos, que insisto, no se ha cambiado la existencia de eso, se mandaba el cuestionario a los pastores de la iglesia, que puede ser cualquier institución, el equivalente es los que somos cabeza de los procesos, y la mayoría de las veces un cuestionario que estaba previsto para escuchar al pueblo de Dios lo respondía una persona. En el mejor de los casos, un grupito de 2 o 3 de sus asesores particulares. Entonces, ahora el cambio es en que se está fomentando y se está animando metodológicamente una ampliación de la participación para que efectivamente el pueblo de Dios, en este caso, no quede solo como destinatario de nuestro pensar, sino como sujeto del proceso y que lleguemos al mismo fin. En el sínodo amazónico o en el nuevo sínodo sobre sinodalidad, también en el sínodo de los jóvenes, que por cierto están también ustedes trabajando con esos documentos, el Papa lo que fue haciendo es cambiemos el método, asegurémonos de que escuchamos a más personas. Sobre la pregunta de Carmen, creo, no cambia el fin de ninguna manera, pero hace mucho más desafiante el llegar. Es siempre más fácil, respondemos el grupo más de representantes, lo hacemos a nuestro modo, más rápido. Esto es un desafío grande, pero lo que está en juego es también nuestro modo mismo de ser iglesia, consistente con lo que está planteando no el Papa, sino, como ya les decía, el propio Concilio Vaticano II. ¿Cuánto está el pueblo de Dios siendo partícipe de su propia historia de salvación, ¿no? Y además, para añadir a lo que dijeron Elizabeth y Mauricio, este es una oportunidad para nosotros, en espíritu de responsabilidad eclesial, entrar en sintonía con la Iglesia Universal y con lo que Francisco está promoviendo para la Iglesia. El tema de la sinodalidad lo han recibido las conferencias episcopales con distintos niveles de intensidad y con distintos niveles de interés. Nosotros podemos, eh, encontrando el valor que tiene la propuesta metodológica y teológicamente, asumir la metodología y la teología de la sinodalidad como una nueva manera de ser, como una forma de ser y como una manera de pensar pastoral. Una de las dimensiones que se eligieron para el encuentro de raíces y alas es la formación pastoral. La formación pastoral hoy tiene que ser, y lo está escribiendo, lo escribió William en el chat, tiene que ser hecha desde la perspectiva de la sinodalidad, pero además porque nos ayuda a ampliar el sentido de iglesia universal y nos conecta con un movimiento que el Espíritu va suscitando en todos los rincones de la iglesia de hoy. Si no lo hiciéramos, nosotros quedaríamos al margen del movimiento del Espíritu.